Qué incómoda esa sensación que nos agarra cuando internamente queremos hacer algo totalmente diferente a lo que nos estamos comprometiendo, pero terminamos diciendo que sí para no quedar mal, por complacer, porque sentimos la obligación pero no las ganas, o por ahí porque nos da cosa hacer sentir mal al otro. Es difícil, nos pasa en un montón de niveles, ¿no? Y hoy no te voy a hablar solo de la parte profesional, vamos a hablar también de la parte personal. Digo, venimos hablando en varios episodios de la dificultad de decir que no a clientes y a demandas externas en el ámbito profesional. Pero también nos pasa con amigos, con familia, conocidos, con personas que conocemos por primera vez, en muchas situaciones diferentes, ¿no? Yo creo que este tema de aprender a decir que no y a desarrollar esta habilidad es muy importante. Pero para mí va más allá de esto que escuchamos todo el tiempo, de enfocarnos en lo que es realmente importante para nosotros, de cuidar nuestro tiempo, dónde invertimos la energía. Todo eso es recontra válido y adhiero 100%. Pero para mí el kit de la cuestión tiene que ver con ser más auténticos en nuestras elecciones, con jugárnosla por nuestros sís y nuestros nos, y ser más coherentes con lo que decimos que queremos. Y así salimos de la queja también, porque ganamos más autonomía. Preguntarnos desde dónde estamos eligiendo, desde nuestra autenticidad, nuestras ganas reales, o desde la culpa o el miedo, desde el deber ser o desde nuestro deseo genuino. Bueno, todo esto. ¿Es fácil? No, pero yo creo que es muy necesario. Ahora, todo lo que elijamos, todos los sís van a ser placenteros, maravillosos, color de rosa, y tal vez no. Pero sabemos que si lo hacemos, va a haber una razón que lo sustente y una razón que esté alineada con nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra búsqueda, y no una razón como la culpa o el miedo a quedar mal o a ser juzgado. De vuelta, lo que voy es que tenés que estar bien plantado en tu para qué. Hoy vamos a tratar de entender qué puede estar jugando en el backstage, en tu inconsciente, cuando se te hace difícil decir que no, cuando se te complica poner límites claros. Además vamos a ver que decir que no implica tener que ser desconsiderado con el otro, o ser cortante en las formas o mala onda, no tiene que ver con esto. Y también te quiero compartir algunas alternativas para cortar con esos condicionamientos o creencias que pueden estar jugándote en contra. Ok, empecemos. Uno de los grandes condicionamientos que nos dificultan el poder decir que no es nuestra conocida y legendaria culpa. Un clásico, creo que no necesita ni mucha explicación. Nos agarra culpa porque no queremos dejar al otro colgado, tenemos miedo de que termine afectando el vínculo, de que la otra persona se lo tome a mal, en fin. Esto tiene su explicación en parte en nuestra naturaleza social como seres humanos que somos. Sentimos la necesidad de estar bien con los otros, como una forma de pertenencia. Y si bien hoy en día ya no pasa por un tema de pertenecer para sobrevivir, como si lo era miles y miles de años atrás en las tribus cazadoras y recolectoras, bueno, la realidad es que nos sigue condicionando y mucho. Y la culpa lo único que hace es sacarnos claridad y nos olvidamos que podemos decir que sí y arrepentirnos por días, semanas o incluso por meses o años, dependiendo del caso. Y hay tres claves que te quiero dar acá. Por un lado, reconocer que la culpa es una sensación pasajera, va a pasar. Bueno, acostúmbrate entonces a transitar esa incomodidad, es parte. Respírala, junta coraje y decí que no si es lo que realmente querés. Por otro lado, entender que tus necesidades son tan importantes y válidas como las de los demás. Ya esta perspectiva te cambia de lugar. El tema es que la culpa es engañosa y nos lleva a poner el foco en el otro y no en nosotros, en lo que sentimos, en lo que elegimos de verdad. Entonces, ojo ahí, que no te domine. La idea es que puedas atravesarla y actuar genuinamente con lo que sentís y decidiste a priori. Y como tercer punto, algo clave, y es aceptar que no todo el mundo te va a entender. Y está bien, es parte del juego. Yo creo que quien realmente te quiere y te valora va a entender tus límites. Es mi punto de vista. Otro de los grandes condicionamientos que nos dificultan el poder decir que no es poner el no y a la persona todo en la misma bolsa. ¿A qué voy con esto? ¿Viste, por ejemplo, cuando nos hacen un pedido o nos invitan a algún lugar, nos hacen una propuesta, lo que sea? Bueno, tendemos a pensar que si decimos que no, estamos negando a la persona.
como si fueran dos cosas inseparables. Y es muy importante separarlo uno del otro, porque si no, no vamos a tener la claridad suficiente para tomar una decisión y después poder comunicarla con seguridad y firmeza. Tenemos que aprender a separar el pedido de la persona. Y acá algo clave que entra en juego para mí es la madurez de la otra persona también. Porque si a partir de mi no, la persona se lo toma a nivel personal, o de que tengo algo contra ella, de que es una negación a su persona, bueno, ahí no hay mucho que hacer. Yo creo que a nivel adulto maduro tenemos que tener esa sensatez de separar el pedido de la persona, tanto de un lado como del otro. Bien, como tercer punto, otro de los factores que entran en juego cuando nos cuesta decir que no o poner límites es identificarnos con nuestro papel de buen samaritano, esto de querer ayudar o salvar al otro. Y si tenemos dificultad para decir que no o poner límites, nos termina endosando sus problemas. Y desde nuestro lado, cuando hacemos que sus problemas se transformen en los nuestros, no ayudamos en absolutamente nada, al contrario, la embarramos más. Porque lo único que hacemos es sacarles la responsabilidad y capacidad de resolverlos por sí mismos. Los subestimamos y les quitamos autonomía. Y en el camino nos cargamos de cosas que no nos corresponden. ¿Te lo habías puesto a pensar? ¿Te pasa algo de esto con tus vínculos? Te lo dejo ahí para reflexionar. Ojo, no estoy hablando de no apoyar, de no colaborar si fuera necesario, pero todo de una forma equilibrada, justa, dentro de un contexto. Cuando las cosas pasan de la raya, es mejor separar las aguas, porque asumiendo problemas de otros, ni los ayudas a ellos, por todo lo que vimos de quitarles autonomía, generar dependencia y demás, y tampoco te ayudas a vos mismo, porque vas a terminar cansado y drenado emocionalmente. Otro tema que juega fuerte a la hora de decir que no, es el terror que nos da usar la palabra no, cuando en realidad hay otras formas más amenas y suaves de hacerlo, y más indirectas, por así decirlo. Pensar en decir que no de forma directa nos da pánico, porque pensamos en frases bien explícitas tipo, no, no puedo, no, no me interesa, prefiero que no, y cosas así bien directas. Pero decir que no implica tener que ser áspero o cortante para que nos tomen en serio. Perfectamente podemos usar otros recursos que van a cuidar la relación y que también van a ponerle un límite claro a la otra persona. Por ejemplo, el no suave, que es decir, no pero tal cosa. Algo como, mira, en este momento se me complica, pero después de entregar este proyecto me encantaría que nos juntemos. Otro recurso que sirve mucho, y además es realista, digo, no es que nos estemos mandando la parte, es recurrir a esto de déjame chequear mi agenda y te aviso. Ahí ya ganamos un tiempito para poder evaluar realmente si sí o si no, y además aprovechamos para cruzarlo con otros compromisos que quizás ya hayamos asumido y estén agendados. Otro recurso es poner en la balanza dos alternativas. Por ejemplo, tu cliente te pide que, además del proyecto que ya tenés en curso y con el que te comprometiste para tal fecha, que además te pongas con tal tarea. Y lo que puedes hacer es decirle, mira, mi prioridad siempre es dar lo mejor, un excelente servicio. Si me pongo con esto que me pedís, el proyecto principal no va a poder ser cumplido en tiempo y forma. Decime entonces cómo preferís hacer. ¿Cuál priorizamos y cuál dejamos de lado? Simple, al punto, estás siendo claro y a la vez pones un límite sano para preservar tu energía y enfocarte en lo prioritario. Otra buena es recomendar a alguien que sí puede ayudar. Algo tipo, yo no voy a poder, pero te recomiendo a fulano que es excelente para lo que estás necesitando. De vuelta, formas hay muchas. Decir que no no tiene por qué ser ríspido o antipático, es solo que busques la manera. Muchas veces también lo que nos juega en contra a la hora de saber decir no es que no tenemos realmente muy en claro qué queremos de corazón, qué priorizamos. Porque ponete a pensar, si no sabes lo que querés, quedás como indefenso ante los pedidos del otro. En cambio, si tenés total convicción de qué querés, que es esencial para vos, es como que te blindás a los pedidos externos, como que ganás otra fuerza y otro ímpetu bien diferente a si estás instalado en la duda o en el no sé. Y por eso siempre insisto en tener en claro a dónde estamos yendo, a qué queremos darle lugar en nuestra vida, qué cosas son prioritarias, qué vínculos nos interesa nutrir y cuáles no tanto. Porque ya teniendo esto en claro se hace mucho, mucho más fácil decidir y comunicar en consecuencia. Otro condicionamiento fuerte que nos juega en contra a la hora de decir que no es que no tenemos una noción clara
de nuestro costo de oportunidad. A lo que voy es que no tenemos muy en claro qué es lo que vamos a perder si decimos que sí o si decimos que no. Y eso, queridos amigos, nos complica la toma de decisiones. Es muy diferente a tenerlo en claro. Por ejemplo, cuanto más conectemos con lo que vamos a perder si aceptamos ese pedido, esa propuesta, invitación, lo que sea, más fácil va a ser decir que no. También puede pasar que al decir que no perdamos una oportunidad del otro lado. Puede pasar, sí, obvio, pero por eso todo tiene que entrar en el combo de análisis. El costo de oportunidad está tanto si digo que sí como si digo que no. El tema es que esto lo tengo que evaluar y tener claro. Si no tengo en claro que estoy perdiendo por decir que sí, y va a ser más fácil negarme. Por otro lado, si decir que no me hace perder algo, bueno, puede ser parte también. A veces es necesario perder algo hoy para ganar algo mejor mañana, dependerá del caso. Por eso, tenés que evaluar todo. El costo de oportunidad es clave, tanto de un lado como del otro. Y otro tema que entra en juego cuando se nos complica decir que no, es que no tenemos en claro cuáles son nuestros propios límites o no negociables. Y si no los identificamos, entonces menos que menos el otro los va a respetar o los va a percibir. Y en este sentido lo que te recomiendo es escribirlos, tenerlos presentes y usarlos como filtro. Por ejemplo, yo no me pongo en ninguna reunión de trabajo los días viernes, innegociable para mí. O por ejemplo, no trabajo con otras marcas o profesionales que no estén alineados conmigo en términos de valores. A nivel personal, por ejemplo, no voy a querer ir a lugares o juntadas en los que sé que no me voy a sentir cómoda, sea por las personas que van, por cómo se manejan, por el lugar en sí, en fin. Así que esto, hacete una listita de tus límites, tus innegociables, para tenerlos bien en claro y que sean filtro a la hora de decidir y priorizar. Bueno, así llegamos al final del episodio de hoy. Creo que acá cubrimos varias de las típicas trabas que suelen aparecer a la hora de tener que poner límites. Hace unos meses grabé un contenido especial sobre este tema que te puede ayudar con algunas otras ideas, así que te lo dejo linkeado acá en la descripción. Y también te voy a dejar 3 ideas concretas y bien al punto para aprender a decir que no sin culpa y cuidar tu energía. ¿Y vos? ¿Cómo lo vivís? Contame en comentarios qué es lo que más te cuesta a la hora de tener que decir que no. Si te resonó el episodio, te invito a dejarme una reseña con 5 estrellitas. Y si te gusta seguir incorporando estos contenidos sobre desarrollo personal, a la vez que practicas español real, de ese que usamos todos los días, sumate, suscríbete y volvete parte de esta linda comunidad de emprendedores que va creciendo cada día más. Ahora sí me despido con una frase del autor Greg McKeown que me gusta mucho y que dice así, resumiendo un poco lo que vimos hoy. Dice, si no es un sí obvio, entonces es un no obvio. Abrazote. Nos vemos la próxima y feliz vida.